pudo restituir el equilibrio que había en la atmósfera, porque se desvinculó del proceso de intercambio con la atmósfera. Midiendo el contenido residual de carbono 14 de cualquier sustancia que haya tenido vida, se puede calcular su antigüedad. Por ejemplo, la de una tela de lino, que es el caso de la síndone. No se podía disponer de la cantidad de muestra necesaria para hacerlo por el método clásico, es decir, quemando una cantidad importante. Cuando se logró poder hacerlo con unos pocos hilos, o con una cantidad de muestra muy pequeña, entonces se dio a 3 laboratorios diferentes. Por otro lado, se debe considerar la muestra en sí misma, ya que es necesario que la pieza a analizar no haya sufrido ninguna alteración a través del tiempo por agentes que hayan podido modificar la cantidad de carbono 14 que contenía. Hay muchos casos conocidos realizados según este método, donde se cometieron groseros errores de datación. Entre los más clásicos, podríamos nombrar una piel de mamut, con una edad verificada de 5.600 años, que fue datada en 26.000 años. Rocas del Terciario y del Precámbrico resultaron 7 veces más antiguas que la Tierra, y una foca recién muerta acusó con el carbono 14 la edad de 1.300 años. El método no deja, pese a errores, de ser un extraordinario instrumento al servicio de la ciencia, pero sus resultados deben usarse con prudencia. Especialistas de la materia lo sintetizan así. Cuando las dataciones con carbono 14 son discordantes con otros datos, raramente son publicadas. El director del Museo Británico, el Dr. Michael Tait, coordinador de los estudios del carbono 14, reconoció públicamente que él nunca había dicho que la sábana fuera un fraude. Todo esto hizo que la datación hecha con este método perdiera credibilidad y que muchos la hayan calificado de nula. De todas maneras, este método es un verdadero logro de la ciencia. Su inventor, el Dr. Willard Levy, mereció por este descubrimiento el Premio Nobel de Química de 1969. Cuando el científico fue consultado sobre la posibilidad de medir la antigüedad de la sábana de Turín, este desaconsejó su aplicación, porque la pieza, por el manipuleo al que estuvo expuesta, probablemente tuviera alterado su contenido del radioisótopo. Algunos científicos observaron que algunas alteraciones sufridas por la tela en su larga historia podrían haber hecho variar su contenido de carbono 14 y, en consecuencia, la datación podría ser errónea. El incendio de la sábana de 1532 en Chambéry podría haber modificado la proporción de carbono 14. La temperatura llegó a fundir la plata de la caja y algunas gotas del metal derretido cayeron sobre la tela plegada, atravesándola y produciendo las quemaduras que hasta ahora estuvieron tapadas por la característica doble línea de parches. El humo, producto de la combustión de la madera y seda mezclado con el vapor del agua que se usó para apagar el incendio, podrían haber incorporado nuevo carbono 14 a la sábana, falseando así su datación. En el año 1996, el doctor Dmitry Kuznetsov, bioquímico, ganador del Premio Lenin de Ciencias, realizó un experimento estudiando las causas que pudieron falsear la datación. Sometió a una tela del siglo I, datada correctamente con carbono 14 por uno de los laboratorios que analizó la síndone, a la reproducción de un incendio como el que sufrió la sábana en Chambéry. Al hacerse una segunda datación, se le atribuyó al lienzo 1000 años menos. El doctor Leoncio Garza Valdés, de la Universidad de Texas, descubrió en lienzos antiguos, mal conservados, una capa bioplástica que envuelve a las fibras y que es formada por la acción simultánea de hongos y bacterias. Garza analizó en 1993 unas fibras de la sábana de Turín
y comprobó esta contaminación. Al estar la síndone recubierta por esa película bioplástica, los resultados de la datación quedaron alterados en más de 1000 años. El Simposio de París de 1989 desautorizó la datación con el carbono 14 de 1988, mostrando lo erróneo de los resultados, documentando que no había falsedad en la síndone. El Simposio Internacional de Roma de 1993 reunió a los más calificados científicos y estudiosos del tema que establecieron la autenticidad de la síndone. Como dijo uno de ellos: una falsificación implica un falsificador, un motivo y una técnica. La sábana existe y la imagen que contiene requiere a alguien o algo que la haya generado. Un pintor o artista no pudo ser el generador. Vamos a repasar las dificultades que hubiera tenido ese falsificador que hubiera querido hacer la sábana. En primer lugar, este hombre tendría que haberse conseguido una tela, que tiene que ser una tela de lino, de un tejido muy rústico, tejida en un telar arcaico. Tendría que haberse tomado el trabajo de pasearla por Jerusalén, por el Mar Muerto, por Edesa, por Constantinopla, para que en época de floración recogiera polen de las flores. Esa imagen tiene la característica de un negativo fotográfico. En consecuencia, eso pensando en la Edad Media, donde no tenían ni el concepto de un negativo fotográfico, pero es así. Y además de eso, tenía que tener lo que le llamamos ahora la tridimensionalidad, la imagen en 3 dimensiones, que no lo tiene ninguna fotografía ni ningún cuadro, lo tiene la sábana. Además, tenía que haber tomado la precaución de conseguirse dos leptones, 2 moneditas acuñadas por Poncio Pilato, que hubiera sido muy difícil en la Edad Media hacerla, para ponerla sobre los ojos y hacer que esas moneditas se transfirieran su imagen a la tela, cosa que tampoco se sabe cómo se podría hacer con todos los avances de la técnica. Yo pienso que al falsario le tenían que haber dado todos los premios Nobel juntos, porque habría hecho unos avances en la ciencia más que cualquier otro que ha recibido premios Nobel, ¿no? En 1978, los expertos del STURP, Proyecto de Investigación de la Sábana de Turín, efectuaron un estudio e investigación de la Sábana Santa de 120 horas. Su dictamen fue concluyente: no es una pintura. Hoy, a pesar de los avances tecnológicos, todavía es imposible reproducir la impronta, ni siquiera una porción de ella. El grupo de científicos americanos colocaron las fotografías de la Sábana Santa en el analizador de imágenes BP8 que utiliza la NASA para reconocer el relieve de los planetas. Colocando la Sábana Santa aparece también en forma tridimensional. Por supuesto que previamente hay que cargar a la computadora de ese analizador de imágenes algunos detalles de distancia entre el lienzo y el cuerpo. Hay partes donde pasa como un puente y partes donde apoya directamente, y teniendo el analizador esos datos, determina que la imagen es tridimensional. Eso significa que la luminosidad de cada uno de los millones de puntos que componen la imagen tiene una relación con el relieve del cuerpo y con la distancia entre el cuerpo y el lienzo. Eso no lo podrían haber hecho hace 700 años. Los estudios científicos que hemos visto muestran la correspondencia exacta entre el Evangelio y la pasión